Hola queridos amigos de Piscis, bienvenidos a Lelia Astral, Tarot para mejorar tu vida. Estamos en tu horóscopo semanal de amor, que se aplica en general para todos los días, y pues te invitamos a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Hoy el arcángel Gabriel te dice lo siguiente: niños a tu alrededor, tu amor es necesario para sanar a otros. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus capacidades, no las limites. Entrega lo que eres con amor. Mira que esto me indica que algunos de ustedes tienen, como siempre, la tendencia a salir con personas menores. Atraen muchos menores. Pero también podría ser que, a pesar de que algunos salen con personas mayores o de su misma edad, ustedes sienten que son más maduros o maduras emocionalmente y espiritualmente. Por eso quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios lo siguiente: mi amor es sanador. La lectura es general, toma lo que te resuena. Si quieres ir a economía, ve a otros días. Si quieres una lectura de pago, en el primer comentario en la descripción está el contacto. Y esta tiene 3 partes. Tiene energía, solteros, personas especiales. En energía, mira, me dice que tú eres una persona que siempre está dando. Te sale la carta del dispensador y esta carta te dice: ya párale de estar entregando siempre a los demás. Sí, como si no hubiese. Está bien que sean menores, pero a la gente hay que también enseñarle que debe aportar en las relaciones, que debe aportar en los vínculos, que no puede estar esperando todo el tiempo que seas tú quien se entrega. Debes hacer un cambio respecto a esto si quieres atraer personas que estén en tu mismo nivel espiritual. Bueno, entonces eso te mandan a decir al respecto de esta situación. Bueno, te recomiendo que te quedes en la meditación final para que hagas limpieza de tu energía, sobre todo en este aspecto. Veamos letras importantes para el amor estos días: la V o V pequeña, la A, la O, la letra C y la letra M o W. Veamos signos importantes estos días para ustedes. Bueno, por aquí están los perritos del refugio ladrando. Vemos Acuario, a Leo, Libra, Cáncer y Escorpio. Bueno, vamos a ver la primera parte. Es para todos aquellos que se encuentran solteros, los que no tienen ningún tipo de vínculo o conexión con nadie. ¿Ok? Ni siquiera piensan en su ex. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, me dice que la situación actual de algunos de ustedes está representada por este paje de pentáculos, y es que se sienten engañados. O sea, engañados por el amor, engañados por Cupido, engañados en el sentido de que ustedes siempre han sido como muy transparentes, ¿sí? De mostrarse realmente quiénes son ante los demás, y quizá son, digamos, momentos en los cuales tú ya no quieres saber al respecto de relaciones, de sentimientos. O sea, es como que tú dices: esto no es para mí, esto no va conmigo. La carta del 10 de espadas me dice que durante los próximos días todavía vas a estar como en esa actitud un poco a la defensiva con temas sentimentales, con temas de amor, y que pues es más que comprensible, porque la verdad pues es bien complejo, digamos que a veces uno recuperar. Mira que pronto va a aparecer una persona importante y siento que va a ser rápido, porque sale aquí en 8 de varas y esto me habla acerca de velocidad del tiempo rápido. Entonces pienso que vas a hacer una sanación rápida que te va a permitir ver a esta persona con unos ojos totalmente diferentes.
¿sí? Ahí estás tú, ¿no? Como entre que si haces la sanación y te das esa nueva oportunidad, o sigues como con la intuición de que todo el mundo te quiere engañar. Si te sientes seguro, no te metas con personas más jóvenes que tú, ¿sí? Si te sientes que eso de pronto va a ser nuevamente para motivo de fracaso en la parte sentimental o amorosa, pues no te metas con personas que son menores que tú, sino que todo lo contrario. Trata de avanzar o conocer personas que tengan como tu mismo nivel emocional o espiritual, porque a veces sí, eso sí, realmente sí puede representar algún tipo de problema. La carta del 6 de pentáculos o 6 de oros es una carta que te dice o te invita a que vivas el presente, el aquí o el ahora. Tanto miedo y tanta inseguridad del pasado o tanta ansiedad por el futuro, pues te puede costar cosas bien importantes, como por ejemplo perder oportunidades maravillosas con gente que realmente sí vale la pena. El as de espadas, es una carta que me dice que tú tienes la fortaleza, que tú tienes, o sea, que debes sentirte seguro, segura, protegida y no pensar que todo el tiempo te va a suceder lo peor, porque eso también va a ser algo que vas a traer. Bueno, entonces es bien importante que tengas como la convicción de que esto puede pasar en tu vida. Bueno, vamos a ver qué mensaje hay de parte del oráculo en este momento. Y te dice justo ahora, libera tu culpa. O sea, no te eches siempre la culpa de que las cosas salieron mal por ti, sino que piensa que también las otras personas tienen pues sus responsabilidades. Y veamos nuestro otro oráculo, lo que nos dice. Dice, el pasado regresaría por un tiempo, pero realmente sería como para hacer una especie de cierre o para fantasmearte, ¿sí? Para decirte, hey, estoy aquí y tú tienes que cerrarle la puerta a ese pasado. Vamos a pasar ahora a la parte de los que están preguntando por una persona especial. Puede ser que estén juntos, separados o en contacto cero. Que sea el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex. ¿Ok? Y vamos a ver. El 10 de varas. Esto me indica que algunos de ustedes están planeando un viaje en pareja, una mudanza o que están en una relación a distancia. Para algunos de ustedes no saben si de verdad dar el siguiente paso en esa relación o no. La carta del loco les dice que se animen como a dar ese salto de fe, que realmente es algo que les conviene muchísimo a ustedes y que es algo que luego pues no se van a arrepentir. Sí, puede ser que en el pasado hayan fallado, pero estos simplemente son como malos recuerdos del pasado. El carro, mira, te marca que sí, realmente sí va a haber movimiento, sí va a haber viaje, sí va a haber como un cambio de dirección de toda esta relación, de toda esta situación. Y la carta del mundo me dice que buenas cosas en esta relación te están esperando. Entonces, para que lo tengas muy, muy en cuenta. La carta de la muerte me dice por este lado que una etapa negativa se cerró. Para ti en el amor es como que ya se acerca el cierre de un ciclo kármico de malas rachas en el amor y se está acercando una etapa en la cual te va a ir súper bien. El 2 de espadas me dice que esto es parte de la compensación, de la armonía, del equilibrio y que por fin le has dado el blanco al conocer a una persona que de verdad pues vale mucho la pena para que te pueda digamos como acompañar como compañero o como compañera de vida. Entonces es bien importante que pues tú puedas como hacer esto de darte una oportunidad. O sea, algo que te recomiendan mucho a través de la carta de la Reina de Oros es que te sientas libre, que te sientas digamos como con la posibilidad de querer, que esos miedos no te aten, sino que por el contrario tú realmente te des como la oportunidad de darle pues sí una oportunidad a este amor o a este vínculo o a esta conexión. Entonces te veo viajando, moviéndote, mudándote, te veo caminando con seguridad, dando ese salto de fe. Y mira, te dice tejed juntas la corona que merecéis. Me dice que en estos días te haría muy bien
salir con amigos o amigas a hablar precisamente acerca de este tema para que te sientas un poco más seguro, un poco más segura. Y también te dice llévate a cita contigo mismo, es decir, medita un tiempo contigo y piensa realmente cuál es el fundamento de esos temores. ¿Realmente existe o realmente no? Sí, eso te quiero comentar. Veamos una última carta en el tarot de luces y sombras, a ver qué te dicen. Y te invito a suscribirte, a dejarnos un like y un comentario. Te dice una clara solución va a llegar a toda esta situación, especialmente si tienes relaciones o amores a distancia. Bueno, entonces recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Quédate en la meditación para limpiar energía. Luego no tienes que hacer nada, solo dejarla correr. Luego ve a tu ascendente y si no conoces cuál es tu ascendente, quiero que vayas a Capricornio. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.